qué cosa? Sobre el predicado, ¿correcto? Vamos a hablar sobre el predicado. ¿Qué cosa es la primera pregunta? ¿Qué será el predicado? Alguien que tenga, no quiero que me digan definiciones del libro, no quiero nada de esas cosas, sino mente. ¿Qué cosa crees que es el predicado? Hemos visto el sujeto, pero quiero saber qué cosa piensas que es el predicado. El predicado es lo que hace el verbo, digo, el predicado es lo que hace el sujeto. Muy bien. El predicado es ¿qué cosa? Es Lo que hace el sujeto. Es lo que realiza el sujeto. ¿Muy bien? Es lo que realiza el sujeto. ¿Sí? Ya está, ahí está. Es lo que realiza el sujeto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué cosa es el verbo? El verbo es la acción. Ya, el verbo es la acción. Es la Que acción. realiza ¿Que realiza quién? Del sujeto. Es El la sujeto, acción que realiza el sujeto. la que realiza el sujeto, ¿no? núcleo del sujeto. ¿Ya? Es la acción que realiza. ¿Ya? Y el predicado es lo que realiza el sujeto, no la acción, ¿ah? Obviamente están incluidas. Ahora, te hago la pregunta. ¿Alguien me puede decir capaz qué es el núcleo del sujeto o el núcleo del predicado? ¿Qué, profesor? Es el verbo, es el verbo, es el verbo. El núcleo del predicado, escuchen bien, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Profesor, es el El verbo. verbo. ¿Qué es qué cosa? Lo más importante, ¿qué es lo más importante? ¿Para quién? Para el predicado. Es lo más importante del predicado. Acuérdate, ¿cuál es lo más importante del predicado? El verbo. Por eso es el núcleo del predicado. ¿Correcto? Entonces, primer paso, ¿qué vamos a hacer a estas oraciones? Vamos a separar en sujeto y predicado. Correcto, primer paso, primero identificamos al verbo en ambas oraciones. Primera oración, ¿cuál es el verbo? Compró. Compró, muy bien. Este es el primer verbo. En la segunda oración, ¿cuál es el verbo? Realizó. Realizó, ¿correcto? Y acá abajito le voy a poner una. Lo voy a poner ahí, en forma chiquito, lo voy a poner ahí, verbo. Y acá está también el verbo, ¿correcto? Vamos a ponerlo de otro color. No va a estar todo igual. Listo, ahí está. Verbo. Profesor, ¿debemos subrayarlo con el mismo color? No, pero puedes subrayarlo Color y rojo. ponerle verbo, más que todo. ¿Ya? ¿Cómo? No lo escuché. Lo importante es que tú lo subrayes y le pongas que eso es el verbo, ¿correcto? ¿Le puedo poner abajo para que no ocupe espacio la B? Por eso, sí, por eso te dije. Por eso te dije que dejaran bastante espacio porque íbamos a hacer esto. No, sí, he dejado. Puedes poner la B, no hay ningún problema. Ok. Listo. Ahora, una vez que ya hemos encontrado el verbo, vamos a separarlo ahora en sujeto y predicado. Por lo tanto, yo voy a hacer como una línea acá. Profesor, ¿por qué pone esa línea? Para separar. Lo que está acá de rojo es ¿quién? El Sujeto. la S de sujeto. ¿Correcto? ¡Sujeto! Sujeto. Ahora, entonces abajo también pues, vamos a colocar lo mismo. Carlos, ¿qué cosa será? El sujeto, ¿cierto? Listo. Ahora, todo lo que está al otro lado lo voy a poner con azul. ¿Y qué significa eso? Todo lo que está en azul Es predicado. es predicado. El color azul siempre mayormente se utiliza para el predicado y el color rojo se utiliza para
el sujeto. Eso es muy importante que también sepan. ¿Ya? Entonces acá ponemos predicado. Predicado. ¿Listo? Ahí está. Sujeto y predicado. ¿Bien? Ya está. Ya tenemos el sujeto, predicado y el verbo. Hasta ahí hemos llegado. ¿Correcto? Hasta ahí hemos llegado con lo que deben saber. ¿Cierto? Con lo que ya hemos estado inclusive viendo. ¿Cierto? El núcleo del predicado, ¿quién es? Es el verbo. ¿Cierto? Es el verbo. Que es lo más importante del predicado. Ahora, voy a poner la teoría para que escuchen lo que significa objeto directo. Objeto directo dice, es la palabra o conjunto de palabras sobre el cual recae la acción del verbo de manera directa. Esto no se entiende para nada. Lo único que tienes que saber son estas dos preguntas que tienes que hacer. Tienes que saber para identificar al objeto directo. Solamente tienes que saber dos preguntas. ¿Correcto? ¿Qué? Más el verbo más el sujeto. Y a quién o quiénes más el verbo más el sujeto. Esas dos lo voy a poner acá. ¿Sí? Esas dos preguntas. Lo voy a poner acá. Objeto directo. Y dos preguntas para poder encontrar quién es el objeto directo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Más el verbo más el sujeto. La otra pregunta es, profesor, ¿por qué hay dos preguntas? Con cualquiera de las dos puedes encontrarlo, ¿correcto? Eso es lo que tienes que saber, con cualquiera de los dos. No, a veces, si no funciona o no tiene coherencia con una, te vas con la otra. ¿A quién? O a quiénes puede ser, ¿ah? ¿Ya? ¿A quién o a quiénes? ¿Ya? Puede ser en singular o plural. Más el verbo, más sujeto. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a hacerlo ahorita. Uno. Por ejemplo, en la primera oración. En la primera oración. En la primera oración, chicos. Haz la pregunta. A ver. ¿Qué? Mira, haz la pregunta. ¿Qué? Más el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué compró? ¿Qué compró? ¿Quién es el sujeto? Juan. ¿Qué compró Juan? ¿Cuál es la respuesta? Unos chocolates para su mamá. Chocolates, profesor, unos chocolates. Unos chocolates, nada más. No, unos chocolates. La respuesta no es Mamá, unos chocolates. no, es para quién compró unos chocolates. La otro, de ahí van a conocer el objeto indirecto. Por eso. La pregunta es esto. ¿Qué más el verbo más el sujeto? ¿Qué compró Juan? Unos chocolates. Listo. Entonces, a esto lo voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo de rosado. Este viene a ser el objeto directo. Objeto directo. ¿Correcto? Unos chocolates. ¿Listo? Acá voy a poner a un costadito. Vamos a ponerlo acá mismo. Acá vamos a poner al otro costado. Objeto directo. Indirecto. Y acá vamos a poner también sus dos preguntas. ¿Correcto? Objeto indirecto también tiene dos. También tiene dos preguntas. Pero primero veamos qué significa, profesor, el objeto indirecto. Veamos. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Ya? Por ejemplo, mire, ve, acá tienen dos ejemplos, también dice, la joven entrega rosas. La pregunta sería, ¿qué? Más el verbo que es entrega, la joven. Rosas. ¿Qué entrega la joven? Rosas. Rosas. El objeto directo. Por ejemplo, el otro dice, Saúl mira a María. El otro no hubiese encajado, ¿qué mira Saúl? ¿Qué mira Saúl? Mayormente el qué se refiere cuando hablamos de cosas, ¿correcto? Y el quién se refiere cuando hablamos de qué?
de personas. Personas. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿a quién mira Saúl? A María. La respuesta, no solamente María, sino a María, es el objeto directo. Es por eso que en nuestro ejemplo también igual es. ¿A quién, qué cosa compró? Unos chocolates. ¿Qué cosa? ¿Entienden? ¿Qué compró Juan? Unos chocolates. Ahora, el objeto indirecto, ¿qué significa? Es la palabra o palabras, ¿ya? Que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. La pregunta es, ¿a quién o a quiénes? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Mira, ve, ya va aumentando. Y la otra es para quiénes. Entonces, vamos a colocarlo eso. ¿Sí? Vamos a colocarlo. Entonces, pondremos acá las dos preguntas. ¿Sí? Acá vamos a poner... La primera pregunta. La primera pregunta es, ¿a quién o quiénes? Cosa más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Y la otra pregunta es, ¿qué cosa? ¿Para quién? ¿Para quién o quiénes? ¿Ya? Igualito. Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Entonces, acá también otra vez nos hacemos la pregunta para saber. Entonces dice, ¿a quién? Más el verbo, ¿a quién compró? Objeto directo, unos chocolates, Juan. Esa es la pregunta. ¿A quién compró unos chocolates Juan? A su mamá. A su mamá. A su mamá. Entonces, A su mamá, profesor. a su mamá compró, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a poner ahí. Lo subraya. No vamos a poner de otro color. Vamos a ponerlo, ya pusimos rosadito, marrón. Entonces, ahí está. Esto viene a ser el objeto para su mamá. Toda esa es la respuesta. Objeto indirecto. Objeto indirecto. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí estamos conociendo, ¿sí? Ahí estamos conociendo el objeto directo, indirecto, el verbo, sujeto, predicado. Mira, ve, nuevas cosas, ¿correcto? Todas son nuevas cosas, ¿sí? Entonces, ahora, chicos, ahora, en la siguiente pregunta, o digo, en la siguiente oración, quiero que me digan quién será el objeto directo. Háganse la pregunta. Háganse la pregunta. Ahí está. Sigan el orden. Para el objeto directo, Profesor, ¿me deja Su un tarea. ratito? Objeto directo. ¿cómo, Nayeli? Un ratito voy a copiar. No. Primero terminamos esto y les voy a dar tiempo para que copien. Ah, ya, ok. Primero terminamos de resolver esto. ¿Sí? Ujú. Primero terminamos de esto. Correcto, Valeria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo, profesor? En la siguiente yo quiero el objeto directo. Entonces me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué realizó Carlos? Ahí está, mira, el qué. Su más tarea. su tarea. No con sus compañeros. No vayas a pensar que como arriba algunos me dijeron unos chocolates para su mamá. No. ¿Qué realizó? Su tarea. Nada más. Eso es lo que hizo. Nada más. Hay que ser precisos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a poner su tarea. Listo. Esto que... Profesor, pero la pregunta ya no sería ¿a quiénes? No. Ni para Cuando no quién. funciona el qué, cuando no funciona el qué, es que realmente en algunas ocasiones vas a encontrar que a veces a quién.
En otras ocasiones vas a encontrar que es el qué, pero ahí mayormente es el qué, porque su tarea no es una persona. El objeto directo no es una persona ahí. El objeto ahí no, el objeto directo no es una persona. Cuando el objeto directo es una persona, como por ejemplo, Carlos miró a María. A María es objeto directo. Como es una persona, ahí sí utilizas el a quién, ¿correcto? Cuando el objeto directo es una persona, ahí la pregunta correcta era con a quién más el verbo más el sujeto. Hay que tener cuidado. Ahora, por ejemplo, la siguiente. Quiero el objeto indirecto en esta oración. ¿No? Me hago la pregunta. Con sus compañeros. Dice, bueno, acá sería, ¿no? ¿Qué sería, no? ¿Para quién o a quién? A ver. Está en plural, ¿cuál quién? A ver, ¿a quiénes? No, ¿a quiénes? No. Acá debería ser con quiénes, supuestamente, ¿no? ¿Con quiénes realizó su tarea Carlos? ¿Con quiénes? Con sus compañeros. Claro, la pregunta puede variar, chicos, ¿ya? ¿Con sus Dependiendo, compañeros o con quién? ¿ya? Claro, ¿con quién? Pues, ¿no? Con sus compañeros. En este caso sería con sus compañeros. Ese sería el objeto indirecto, ¿correcto? Este sería el objeto indirecto. Que lo vamos a poner como O, que significa objeto indirecto. ¿Listo? Entonces, copien esto, chicos. ¿Por qué? Porque necesito que sepan esas preguntas para poder responder los ejercicios. ¿Correcto? Copien esto para que lo tengan. Es muy necesario. Si quieres, gustas, tómale foto. Cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? ¿Lo copias o lo tomas foto? Pero la cuestión es que cuando pregunte, tienen que responder. ¿Sí? Por eso les decía que esto era sumamente, en cierta parte, has visto, por ejemplo, objeto directo. Ahora, ¿qué cosa significa el complemento circunstancial? Es decir, el complemento circunstancial se divide en 3, ¿correcto? Se divide en 3, ¿ya? Se divide en 3. ¿Cuál es? En circunstancial de cantidad, de lugar y de tiempo. ¿Correcto? Pero ahora, profesor, ¿qué significa cantidad? ¿Cuál es la pregunta que te vas a Profe, ya hacer? son las 8. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Correcto? ¿Ya? Esa es la pregunta que te vas a hacer. ¿Cuánto? Cuando hagamos circunstancial de ¿Dónde? lugar, ¿dónde? Y de tiempo, ¿Dónde? ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, por ejemplo, mira, ve, en la primera dice, las personas esperan mucho. Hasta la pregunta, ¿cuánto? Respóndetelo. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. Los niños juegan demasiado. ¿Cuánto? Demasiado. Ahí está. Entonces, ese es el circunstancial de cantidad, pues, ¿no? Igualito abajo del lugar. Dice, el profesor está aquí. ¿Dónde? Aquí. Ahí está la respuesta. Ahí está. Aquí es el complemento circunstancial de lugar. Ahora, por ejemplo, dice, la joven duerme en el sofá. ¿Dónde? En el sofá. Toda la palabra, no solamente es una sola. No es que solamente digas sofá. En el sofá. Tienes que responder correctamente la pregunta. En el sofá. Circunstancial de tiempo. Expresa cuando se realiza la acción verbal y se hace la pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Por ejemplo, dice, Rafael llegó hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Ahí está. Carla saldrá mañana. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Entonces, esas 3 preguntas tienen que tenerlas muy en claro. Cantidad, ¿cuánto? Lugar, ¿dónde? Tiempo, ¿cuándo? ¿Listo? Apunten ¿Cuándo? estas cosas en lo que han Sí. estado apuntando. ¿Para qué? Para que sepas cuáles son las preguntas. ¿Sí? Muy importante. What? Profe, Dime, ¿qué pasó?
¿Qué pasó de qué? No tengo señal, profe. No, no escriban. No escriban. Ya. Entonces, comenzamos con las preguntas, chicos. Comenzamos con las preguntas. Esto es lo importante. Las preguntas ya saben. Primera pregunta. ¿Qué es el predicado? De forma sencilla. Espere, profesor, un ratito. Déjame Profe. encontrar la página. Profe, ¿Qué es es lo el que realiza el predicado? sujeto. Hemos dicho que era el predicado. Es lo El que realiza verbo. sujeto. ¿El verbo? Es lo que realiza el sujeto. Eso es lo que Exacto. realiza el Es sujeto. lo que realiza el sujeto. Ahí Es se lo los que he realiza el puesto. Es lo que sujeto. realiza el sujeto. Claro, es lo que realizo, no es algo, no, sino es lo que realiza el sujeto. Profe, yo había dicho eso. ¿Ya? Dice, ¿qué estructura del No vale. predicado? Escuchen la pregunta. Dice, ¿qué estructura del predicado es la palabra sobre la cual recae la acción del verbo de manera directa? De manera directa. ¿Cuál es la estructura del Objeto predicado? directo. El objeto directo. Ahí mismo te lo dice. Objeto directo. Exacto, ahí mismo te lo dice. De manera Sí, yo lo directo. dije primero. de Yo lo dije manera primero. directa. Sí. Ya, entonces, siguiente pregunta. Dice, escribe cuáles son las 3 clases de complemento circunstancial. ¿Cuáles son las 3? Cantidad, lugar y tiempo. Exacto, muy bien. Cantidad, lugar y tiempo. ¿Correcto? En la número 4 dice, ¿qué estructura del predicado es el elemento más importante? Núcleo de predicado, el verbo, el Exacto. núcleo del predicado. El núcleo del El predicado es lo más importante. ¿Correcto? Es lo más importante. Chicos, es lo más importante. Listo. No, Dice, mi ¿qué conexión de internet estructura no está bien, del profe. predicado, escuchen, qué estructura del predicado es la palabra que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo? Circunstancial. No. El objeto indirecto, profesor. Exacto, el objeto indirecto. Este pedazo de teoría, este pedazo de teoría o de definición es del objeto indirecto. Cópienlo ahí. Objeto indirecto. Pueden ponerle o.i o objeto indirecto. ¿Correcto? Listo. Ahora, chicos, acá quiero que tengan sumamente cuidado. Quiero que lo hagan en orden. Quiero que aprendan a trabajar en orden. Dice, Claudia entregó un regalo a su padre. ¿Cuál es el objeto directo? Cuando lo hagas, si es posible, escríbelo regalo. primero. A su Claudia, padre. No, un regalo. Claudia Es un regalo. Sí, es un regalo. Es un regalo. Un regalo. un regalo, Sí, sí, sí. un regalo. Es un regalo. a su Regalo, padre, profesor, un regalo. ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacerlo primero? Para cualquier oración, primero. Separa, encuentro el verbo, listo, este es el verbo. Sujeto, predicado, listo. Profesor, ahí dice Profe, ¿y la entregó. R? Ya bueno, pero es entregó, pues, es entregó, pues, chicos. ¿Ya? Entonces, te haces la pregunta para objeto directo. ¿Qué entregó Claudia? Un regalo. Regalo. Obviamente. Eso Un fue regalo. entonces, este es el objeto directo. Un regalo. Y ahora, si yo te preguntara quién es el objeto indirecto, tendrías que decir, A su padre. A su padre. ¿quién entregó un regalo A su padre. Claudia? A su padre. Entonces, Su ahí padre. tenemos objeto indirecto. ¿Ya ven, chicos? Entonces, así estamos conociendo, ¿correcto? Ahí estamos conociendo, chicos. Profe, Ya. Entonces, acá, objeto directo, ¿cuál es? Un regalo. Ahí está. ¿Listo? Ahora, abajo, ¿cuál es el objeto indirecto en la 7? Jorgito. Para su para familia. su familia. Ah, para su familia. Para su familia. Exacto, para su familia. Para su familia, profe. ¿Correcto? Jorgito,
sustantivo o sujeto. Compra, verbo. 15 panes, objeto directo. Objeto directo. Objeto indirecto para su familia. Objeto indirecto. ¿Alguien me puede decir si existe circunstancial de cantidad? Sí. ¿Cuál sería? 15. Sí, profesor. 15, 15 panes. correcto. Ahí tenemos 15. 15. 15 es circunstancial de qué? De cantidad. ¿Correcto? Profe, no sé si arriba en la oración 6 sería el circunstancial de cantidad un. Dudoso. Podría ser, pero no, o sea, en cantidad si dijera no. A ver, tú lees la oración. Claudia entregó un regalo a su padre. ¿Cuánto? Tú te haces la pregunta, ¿cuánto? ¿Cuál sería tu respuesta? Un regalo. Pero no puedes utilizar un regalo. ¿Regalo es cantidad? No, pero Pero tendría sea, que no, ser uno. tiene que ser exacto, ¿correcto? Ah, ya. Tiene que ser exacto. Tiene que darte un número exacto. No te puede dar una probabilidad. O sea, es como que yo digo quizás. Quizás no sé si será sí o no. En cambio, sí o no, sí sé lo que significa cualquiera de esas dos respuestas. ¿Qué, Pero el profe? quizás, Entonces, ese un puede ser uno o unos. claro, puede ser varios regalos en uno solo. ¿Me entiendes? A eso voy. Entonces, no hay algo definido ahí, pues, ¿no? No hay algo definido. No tenemos la exactitud, ¿correcto? Por eso que abajo sí les pregunté por qué, porque el 15 está diciendo exactamente que compró 15 panes. ¿Qué pasa si yo hubiese dicho compra unos panes? La palabra unos, ¿te indica qué cantidad? Muchos. Puede ser muchos o puede ser pocos. Unos puede ser 2 o 3 panes. Yo puedo decir, ¿Y por compró unos panes y solamente compré 2 o 3. ¿Me entiendes? No es de forma exacta, pero sí está indicando una cantidad unos, ¿correcto? Pero ahí también el un podría ser, pero como no nos han preguntado, no nos rompemos la cabeza, pues chicos. ¿Para qué rompernos la cabeza si no nos han preguntado? ¿Sí? Porque mayormente siempre te lo van a tratar de poner de forma así como abajo, 15, para que no tengas estos inconvenientes si es o no es, si es o no es. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a la 8. Pasamos. En la 8 dice, Juan baña a su perrito en el patio. ¿Cuál es el núcleo del predicado? su perrito. No. El núcleo del predicado es baña. Correcto. Porque es el Acuérdense, verbo. ¿quién es el núcleo del predicado? El verbo. Verbo. El verbo. Correcto, el verbo. Entonces sería baña. Baña. La 9. ¿Cuál es el complemento circunstancial del lugar? Su cama. Raquel duerme en su cama. En su cama. Hazte la pregunta. Raquel En duerme. su cama, en su cama. En su cama, ¿Dónde? profesor. En su cama. Correcto, en su cama. Muy bien, muy bien. Profesor, una pregunta, ¿qué es complemento? Complemento circunstancial. Complemento. A ver, en matemáticas, cuando tú tienes, por ejemplo, supongamos, yo quiero llegar al número 10 y tengo que buscar el complemento de 5. ¿Cuánto sería? 5. 5 también, ¿no? Ya, el complemento circunstancial, bueno, acá esto no aplica, ¿ya? Complemento supuestamente es algo que acompaña, ¿ya? Circunstancial viene de circunstancias que puede ser cuánto, dónde, o bueno, en otro caso van a conocer cuándo es el cómo, pues, ¿no? Entonces, pero acá solamente hablamos de circunstancial, que hablamos de qué? De lugar, tiempo y cantidad. Nada más. Ese es el nombre que le han puesto, pues, chicos. O sea, ese es el nombre que le han puesto, sí. O sea, pero si tú lo relacionas con las matemáticas, cuando no sabes un tema, no vais a pensar. O sea, claro, el complemento es algo relacionado que está complementando en la oración, obviamente. A eso se está basando también. Pero definirlo exactamente qué es el complemento circunstancial,
Acá en las hojas creo que ni siquiera lo dice, creo. O sí lo dice. Dice, es la palabra o conjunto de palabras que expresa la circunstancia en la que se realiza o se recibe la acción del verbo. Nada más, es lo único que te dicen. Así que no te dicen nada sobre lo que es, por qué le dicen complemento. Solamente hablan de la circunstancia. Y complemento, lo único que te puedo decir es que algo que está junto o unido o complementa una oración. Es lo que te podría decir de la palabra complemento. Circunstancial se refiere a qué? A las circunstancias, ¿no? A eso se refiere. Entonces nos habíamos quedado en la 10. Dice, Yesenia estudia aritmética muy tarde. ¿Cuál es el complemento circunstancial? Tarde. Tarde, profesor, Tarde. ¿Sí? Tarde. Ahora, tenemos, dice, ¿qué es el complemento circunstancial? No la definición. Solamente a ver, ¿cómo me lo podrías decir? En la mañana me lo dijeron bien. En la mañana me dijeron bien. O sea, utilizando el tiempo, el del lugar, cantidad. ¿Cómo definiríamos el complemento circunstancial? Parte de la oración. Es algo como de que depende del verbo, o sea, acompaña el verbo y depende del verbo. Ya, a ver, acompaña al verbo. ¿Cómo lo podrías? A ver, ¿qué podríamos decir? Dime. El complemento circunstancial es la palabra conjunto de palabras que expresa la circunstancia en que se realiza Eso es lo que dice el libro. Ya, eso es lo que dice la hoja. Pero sería, o sea, ahí también, a ver, como acá Valeria me dice, tiempo, lugar o modo que acompaña el verbo. Listo. Con lo que hemos visto, sabemos que acompaña el verbo. Porque dice, es de la acción, pues, ¿no? La acción que comete. Entonces, ahí estamos viendo. Entonces, por eso les digo, chicos, la cuestión es que ustedes formen su propia definición con lo que estamos atendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que formen, que aprendan a formar su propia definición y no leerlo? Porque si tú lo lees, no te vas a acordar después. Pero si tú lo formulas, tú te vas a acordar porque tú mismo lo has creado tu propia definición. Es por eso que yo, por ejemplo, cuando me preguntan el predicado, ¿qué es el predicado? la 11, profe. Por ejemplo, ¿qué es el predicado? Yo podría decirte, el predicado es todo lo relacionado con el verbo, ¿no? Y lo que realiza el sujeto. Por ejemplo, yo lo podría haber dicho de esa manera. O sea, cada uno forma su definición de acuerdo a lo que sabe, ¿correcto? Es como, por ejemplo, ¿qué es el sujeto? Yo te puedo decir, el sujeto es, por ejemplo, ¿no? Es el sustantivo, pues, ¿no? Para mí es el sustantivo que realiza una acción. Listo. Nada más. Tú buscas en un libro, te van a poner muchas cosas. Te van a poner otras cosas de qué es el sujeto. ¿Correcto? Entonces, ustedes, chicos, tienen que acostumbrarse a eso, a formar sus propias definiciones conforme a lo que nosotros estamos realizando. Por eso estas preguntas son por eso las pongo, porque son muy interesantes. ¿Listo? ¿Cuál es el núcleo del predicado en Liliana come manzana en el comedor? Núcleo del predicado. Come, profesor, come. Correcto. Come. ¿Por qué come? Porque come es el verbo. ¿Correcto? Y el núcleo del predicado es el verbo. Es la parte más importante de la oración. En la 13 dice, la doctora miró al enfermo. ¿Cuál es el objeto directo? Miró. Al enfermo. Al enfermo, muy bien. Al enfermo. ¿Cuál miró? ¿Cuál miró? ¿Qué cosa tiene que ver el miró ahí? El miró es el verbo, chicos. No, el miró no es. A ver, acá está. La doctora miró al enfermo. La doctora miró al enfermo. Listo. Primero busco el verbo. Ahí está el verbo. Verbo, miró. Listo. Sujeto, doctora.
Ahora, hago la pregunta. ¿Qué miró la doctora? Al enfermo. Pero mira, El enfermo, acá ¿a quién? mira, Miró al enfermo. ahora, no hubiese utilizar el qué. El qué suena mal, porque el qué es para cosas. Acá estoy hablando de una persona. ¿A quién miró la doctora? Al enfermo. ¿Correcto? Acá teníamos que haber utilizado quién. ¿Correcto? ¿A quién? Claro que utilizando el qué no suena mal, porque al final yo encuentro la respuesta. Pero hay que aprender que el qué para personas y el a quién es para, el qué es para cosas y el a quién es para personas. Entonces el objeto directo será el al enfermo. ¿Correcto? Al enfermo. Eso viene a ser el objeto directo. Abajo, ¿cuál es el complemento circunstancial de cantidad? Bastante, profesor, bastante. Correcto. Valeria está bastante molesta, está de cantidad bastante. ¿Correcto? Ya después les dije que uno con los ejemplos que habíamos hecho, simplemente era sencillo poder resolverlo después. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos la 15. Dice, la madre prepara jugo para sus hijos. ¿Cuál es el objeto indirecto? Para sus hijos. Correcto. ¡Sus hijos! ¿Sus hijos o para sus hijos? Para. Para sus hijos, profesor. A ver, tenemos la madre, sujeto, prepara, verbo. Hago la pregunta, ¿qué prepara la madre? Jugo, objeto directo. ¿Qué prepara la madre? O no, la pregunta es, ¿a quiénes prepara jugo la madre? Para sus hijos. Objeto indirecto. Ahí está, para sus hijos. ¿Listo? Profe, ¿qué página es esa? La siguiente. Es ¿Cuál? la última ya. Esa es la última hoja. ¿Dónde está la abejita? Ahí está la abejita saludándote, mira, ve. Profe, está saludando despidiéndose. No, está que se despide, sí. Está que se despide. Muere. Chao, nos vemos Chao. hasta el otro año. Hasta la próxima. No escuché la 15, ¿qué dijo? En la 15, el objeto indirecto es para sus hijos. Ah, ya. ¿Nada más hemos hecho eso? ¿Sí? Ahora, en la 16 dice, ¿cuál es el objeto directo en el niño lava la cara a su hermanito? ¿La cara? La cara. Claro, usted tiene la boleta. ¿Cuál es? La cara. La cara. ¿Cuál es el objeto directo? La cara. La cara. Lava, verbo. El niño, sujeto. Pregunta, ¿qué lava el niño? La cara. Objeto directo. Ahí está. Entonces, la cara. La cara. ¿Qué te vas a equivocar? Listo. Acá dice, Natalia vive en Puno. Lo subrayado es complemento. ¿Qué tipo de complemento? Complemento. Profesor, yo supongo que El lugar, complemento del lugar. Complemento del Lugar. lugar, claro. Dice, vive en Puno. ¿Dónde? En Puno. Ahí está. En Puno. Entonces, complemento de lugar. Nada más. La 18 y la 19 es para su examen final. La 20. Ella trabaja mucho. Lo subrayado es complemento de ¿qué? Cantidad. La 18 y la Cantidad. 19, ¿para qué es, profe? Para su examen final. Ok. ¿Ya? La 20 La B, dice. profe, la B. La B, complemento Es de complemento. cantidad. ¿Por qué? Dice mucho. Mucho es cantidad. Listo, chicos, y con eso terminamos. ¿Ya ven? Y con eso hemos terminado. Wow, me sorprende. Profesor, ¿cuál Bueno,